¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, tengan todos y todas ustedes. Estamos en una emisión más, en vivo y en directo de El Itacate, en este viernes 27 de julio del 2018. Y bueno, pues rápidamente iremos a nuestras redes para saber si ya estamos conectados, para saber si ya comenzó esta transmisión sin muchos problemas. Entonces rápidamente iremos a nuestra transmisión en vivo para que comencemos. Entonces vamos a ver rápidamente y en directo. Entonces rápidamente. Y bueno, vamos a aumentar un poquito el volumen y los sonidos para que, bueno, esperar los primeros conectados de esta emisión. Rápidamente vamos a compartir en la biografía de un servidor, en la biografía personal. Entonces rápidamente lo haremos desde algunos espacios que tenemos desde la red social. Estamos en esta semana, última semana de julio, donde vamos a comentar las notas más importantes de esta semana. Iremos rápidamente a un segundo espacio alternativo, que es a través del espacio de Facebook, en lo que ya se van conectando nuestros queridos y queridas internautas. Y finalmente compartiremos en nuestro espacio de siempre, que es Educación para México, que es un grupo que tenemos eh, ya desde hace tiempo con colegas docentes. Y finalmente vamos a compartir en lo que sería nuestra página Puebla Millennial, que también ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo. ¿Sale? Rápidamente vamos a ver si no hay fallas, si todavía tenemos esta transmisión en vivo intacta. Nuestra página. Y bueno, estamos en directo para platicar. Hay muchísima información, hay notas muy importantes. Rápidamente, bueno, ya estamos viendo a los primeros conectados, a Jimena Limón Aguilar, sonido de la transmisión. Cuarta semana, en la cual, bueno, pues vamos a comenzar con el contexto histórico de esta cuarta semana y rápidamente iremos a las efemérides importantes de esta semana. Y bueno, tenemos que el 24 de julio de 1873 nació el libertador Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Recordaremos que hace una semana estábamos conmemorando lo que era la independencia de Colombia. Para el 25 de julio de 1863 nació, o más bien murió en San Miguel Allende, Guanajuato, Juan José Martínez, el Pípila, quien fue un personaje muy reconocido en la época independiente. Y en 1921, fíjense, por decreto presidencial se creó la Secretaría de Educación Pública, la famosa SEP. Tenemos que para el 26 de julio de 1802, Mariano Arista declaró o más bien declarado benemérito de la patria, nació en San Luis Potosí. Para el 27 de julio de 1855 nació en la ciudad de Córdoba, Veracruz, Carlos Carrillo Gastaldi, quien destacó como un importante pedagogo, sobre todo para lo que sería la construcción del sistema normal. Tenemos a Alma Maravilla, que se ha conectado y nos dice: hola, hola Almita, ¿cómo estás? Qué bueno que te estés conectando en este Itacate, última semana de julio. Y bueno, pues rápidamente tenemos que para el 28 de julio de 1741 nació Antonio Vivaldi, compositor italiano, y para 1750 murió en Leipzig, Alemania, Johann Sebastian Bach, ¿no? Quienes fueron ambos compositores de la música clásica. Y bueno, tenemos que para 1914 el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra al Reino de Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Recordaremos que, bueno, por muerte de este famoso archiduque de este imperio fue que comenzó este conflicto, o bueno, más bien fue el pretexto para que comenzara este primer conflicto mundial en el siglo XX. El 29 de julio de 1890 murió Vincent van Gogh, pintor holandés. Para 1936 se expidió el decreto que autoriza a la Secretaría de Educación Pública la creación de la Escuela Normal Superior. Y bueno, pues aquí nos dicen que, bueno, que nos vemos bien. Bueno, pues es un sombrerito que ahí estamos guardando desde hace tiempo. Y bueno,
tenemos que para el 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado en la ciudad de Chihuahua al culminar la primera etapa de la independencia. Y bueno, tenemos que para 1904 nació Salvador Novo, poeta, cronista y dramaturgo mexicano. Además, en 1930, fíjense, este es un dato interesante, la selección uruguaya se consagró como el primer campeón mundial de fútbol en la Copa Mundial de este deporte para el año de 1930, al vencer en la final a la selección de Argentina. ¿Sale? El marcador fue 4-2. Y bueno, finalmente, el 31 de julio de 1556 falleció Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y de todo este sistema educativo que ya se estaría desarrollando. Y para 1944 murió Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, quien fue el autor de la obra tan conocida como El Principito. ¿Sale? Entonces, invitamos a que se vayan conectando, invitamos a que vayan, pues de alguna manera, compartiendo esta transmisión desde sus diferentes canales para que, bueno, podamos ir enlazando en esta información que tenemos para el día de hoy, 27 de julio del 2018. Esta es la información histórica, las efemérides más importantes, y ahora, bueno, vamos a pasar a lo que han sido las notas internacionales más importantes, ¿sale? Entonces, rápidamente iremos a comentar este contexto internacional, que es muy importante. Y bueno, rápidamente tenemos que, o más bien tuvimos, que la cifra de muertos por los incendios en la región griega de Ática se ha elevado a 85, o bueno, parece ser que en la última actualización fueron un poquito más de 90 personas las que se encontraron, y bueno, todavía hay alrededor de 40 a 50 personas desaparecidas. Este incendio que inicia en la localidad costera de Matí, pues ya es el segundo más mortífero del planeta en lo que llevamos de este siglo XXI. Entonces, pues ahí se dio esta parte, lamentable, ¿no? Estos incendios forestales en Grecia, que bueno, me parece que ya había ocurrido algo similar en 2007, más o menos, en la misma, en el mismo país, y no recuerdo si en la misma región. ¿Sale? Rápidamente, Almita nos dice, habla de los idóneos sin plaza. Bueno, ya hablaremos un poquito de esto. Creo que sí es necesario comentarlo, pero bueno, ya lo tocaremos un poquito al final de la transmisión. Bueno, siguiendo con este contexto internacional, tenemos que el primer paso para un eventual e inédito acuerdo comercial en el mundo entre dos bloques económicos fue acordado entre los gobiernos de los países que conforman el Mercado Común del Sur, o también conocido como Mercosur, ¿no? Que está compuesto por Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, y las naciones que integran la Alianza del Pacífico, países que componen, más bien alianza que está compuesta por México, Chile, Colombia y Perú. Y bueno, pues al parecer firmaron una declaratoria conjunta en días recientes para llevar a cabo un plan de acción, y bueno, todo esto se hizo en México, en Puerto Vallarta, en donde, bueno, los diferentes mandatarios de los países pues lograron generar estos primeros acuerdos comerciales, ¿no? Y sobre todo a raíz de todo lo que ha estado suscitándose en esta materia, ¿sale? A su vez, fíjense, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio de un proceso de reconversión económica monetaria basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, el cual arrancará el próximo 20 de agosto de manera definitiva, con la circulación y emisión del nuevo Bolívar soberano, es decir, el nuevo cono monetario que va a tener una nueva modalidad de anclaje, y lo que sería también esta relación con la criptomoneda venezolana. Me parece que, bueno, le quitan algunos ceros. Todo esto por la cuestión inflacionaria que se ha desatado en Venezuela. Y bueno, pues veremos qué tal se desarrolla este proceso, o digamos, esta instancia económica en Venezuela. Pues parece ser que no ha sido recibida con buenos ojos desde el inicio. Entonces habrá que esperar, ¿no? Qué es lo que sucede y cómo se va realizando este comportamiento económico en este país sudamericano. ¿Sale? Por otro lado, fíjense, después de que un juez ordenó al gobierno de Donald Trump reunir para estas fechas a los más de 2.500 niños entre 5 y 17 años de edad, que separó a la fuerza de sus familias inmigrantes,
pues todavía cientos de niños siguen sin estar con sus padres y para algunos crece el temor de que nunca lograrán regresar con ellos. Entonces, pues esto había sido una orden jurídica que se había expedido desde hace ya algunas semanas y habían dado como fecha límite que, bueno, ya prácticamente todas las familias estuvieran reunidas y, bueno, pues parece ser que no, parece ser que aún está pendiente todavía el reencuentro de muchas familias. Entonces, pues obviamente se han suscitado muchas críticas, manifestaciones en algunos lugares de Estados Unidos. Entonces también veremos qué sucede, ¿no? con esta situación tan penosa y tan preocupante. Insistimos, inviten, compartan la transmisión. Estamos hablando de temas muy importantes que se han suscitado esta semana, temas muy interesantes. Y bueno, fíjense que otra nota que sonó un poquito esta semana fue que las acciones de Facebook perdieron 19%, su mayor caída diaria en una sesión en la que la fortuna de su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, quedó recortada en unos 16 mil millones de dólares. Luego de que la compañía anunció que sus márgenes de ganancia bajarían con fuerza durante más de 2 años, debido obviamente a los intentos de reducir las preocupaciones sobre el mal manejo de la privacidad y para mejorar la vigilancia de las publicaciones de los usuarios de Facebook, que somos todos nosotros y nosotras. Y bueno, ya en una última nota internacional, tenemos lamentablemente un total de 448 muertos, 2.830 heridos y 595 desaparecidos, que ha dejado la crisis que sacude Nicaragua, una crisis que ya cumplió 100 días de llevarse a cabo. Y bueno, esto lo reportaron desde la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, mientras todavía continúan las protestas antigubernamentales en este país en contra del gobierno de Daniel Ortega. Entonces, bueno, pues ya son cifras muy preocupantes, sobre todo las de muertos y desaparecidos, y al parecer, pues habrá que estar pendientes de cómo se va a suscitar pues este proceso, si bien no de cambio de régimen, por lo menos en la materia de derechos humanos. Entonces tendremos que esperar un poco para ver qué sucede en Nicaragua en los próximos días y en los próximos meses. Y bueno, pues con esto cerramos este contexto internacional con algunas notas importantes. Y bueno, pues ahora vamos a ir a la parte nacional. Pero antes de esto, queremos invitar a que compartan la transmisión, a que vayan invitando amigos y amigas. Yo sé que es viernes en la tarde, tarde-noche, y que muchos ya están alistándose para salir, pero bueno, pues en este momento no hubo oportunidad para grabar el video mucho antes, entonces pues esperemos que se vayan conectando más internautas. Y bueno, el contexto internacional vamos a comenzarlo desde Puerto Vallarta, Jalisco, en la 13ª cumbre de presidentes por la Alianza del Pacífico, tema que ya habíamos comentado ahorita un poquito en la parte internacional. Esta alianza formada por México, Chile, Perú y Colombia. Y bueno, aquí el presidente Peña estableció que se deben conciliar sus economías de mercado con un sentido de responsabilidad social para cerrar las brechas de desigualdad, que son la constante en los 4 países, ¿sale? Y en general en toda Latinoamérica. Reunido con los ganadores, ya días más adelante, reunidos con los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento, que son más o menos niños de sexto de primaria, procedente de todos los estados de la República. Bueno, el presidente defendió la reforma educativa aplicada en su gobierno y aseguró que es un logro del que los mexicanos deben sentirse orgullosos, ¿no? Todo esto y a pesar de que el próximo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues ya prácticamente pues ha anunciado la derogación de gran parte de esta reforma educativa, ¿sale? Entonces habrá que esperar qué es lo que sucede. Ya entrando a lo que es el proceso de transición de la presidencia electa, que es, digamos, toda esta parte que hemos estado comentando en las últimas semanas, pero antes de esto, bueno, vamos a darle un traguito a nuestro vasito. Aquí sí hay que hacer énfasis. Fíjense que ahorita haciendo el recuento, pues fue una semana muy movida en la parte diplomática, en la parte internacional y sobre todo en la parte comercial. Lo que escuchamos a nivel internacional, pues con esta alianza del Pacífico, es que pues México ya está viendo hacia otros lados, además de Estados Unidos, para poder desarrollar la parte comercial con miras al mediano y largo plazo. En ese sentido, bueno, pues ya vamos a este proceso de transición y tenemos que el virtual presidente electo
Andrés Manuel López Obrador, planteó al presidente estadounidense Donald Trump reanudar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazo. Le propuso un proyecto para atender de manera integral y de fondo la migración, hacerla económicamente innecesaria y retener a los mexicanos en el país. Ya acompañado de Marcelo Ebrard, quien será el próximo canciller, Andrés Manuel hizo pública la carta que le envió a Donald Trump el pasado 12 de julio, donde surgió que Estados Unidos, México y los países de Centroamérica aportarán fondos para proyectos de combate a la pobreza, control fronterizo y de seguridad. López Obrador consideró que tanto él como Trump conseguirán poner a los votantes y ciudadanos al centro, desplazar al establishment o régimen dominante, y que todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa de relación bilateral sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Entonces, bueno, pues aquí se da este primer momento en donde, bueno, Obrador habla de esta entrega. Y bueno, a su vez, el tabasqueño mencionó que Morena no recibirá el financiamiento público de 1.400 millones que le corresponden para 2019, porque se echaría a perder como los otros partidos y se pedirá a los institutos políticos de oposición ayuden a liberar fondos para el desarrollo del país. Además de presentar el calendario de los foros para la pacificación, ¿no?, que iniciarán el próximo 7 de agosto en Ciudad Juárez, donde se escuchará a los interesados, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos, productores de marihuana y amapola, especialistas en la materia, religiosos, académicos y todos los que tienen algo que aportar para enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia. Los foros, por ejemplo, se dividirán en 3 ejes y sus temas serán, en primera instancia, delitos más graves como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzado, delitos de odio por discriminación o ideología política, contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Un segundo foro va a tratar los temas de marginalización, y bueno, pues aquí es donde se van a tocar los temas de mujeres, niñas, niños y adolescentes, juventudes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, personas de pueblos originarios y, bueno, la comunidad lésbico-gay. Y bueno, ya en tercera instancia, digamos, como último foro, se va a establecer la parte de políticas públicas, donde, bueno, ya va a entrar el tema de consumo y tenencia de drogas, posesión y portación de armas, así como disminución de la violencia en diferentes ámbitos. Entonces, pues esto ha sido, digamos, un primer movimiento en el cual Andrés Manuel pues ya está instalando las primeras bases para llevar a cabo estos foros dentro del proceso de pacificación que ya se estará trabajando en próximos meses. Fíjense, por cierto, y de última hora, Javier Jiménez Espiriu, propuesto para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, declaró que la decisión final sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quedará en manos del próximo gobierno, más allá de la opinión que se recabe en la consulta ciudadana, que bueno, ya se estaba planeando realizar para octubre. Primero, explica el próximo secretario, se revisarán pues las condiciones de la obra, qué tanto va avanzada digamos, este proyecto, y si realmente es viable, independientemente de las irregularidades que pueda haber en los contratos. Entonces, bueno, pues todavía no sabemos si realmente se va a llevar a cabo esta primera consulta ciudadana. Muchas personas o muchos especialistas ya me han dicho que en la parte legal habría un poquito de problemas, puesto que todavía el gobierno en transición no estaría en funciones prácticamente sino hasta diciembre. Habrá que esperar a qué es lo que procede, pero bueno, por lo menos ya aquí se está aclarando la parte en que el gobierno va a tomar esta última decisión de manera más fehaciente, ¿sale? Rápidamente, pues saludamos a Pablo Rodríguez, que se ha conectado a la transmisión. Entonces, pues esto ha sido un poquito de lo que ha habido en este proceso de transición. Vaya que ha habido mucho movimiento en esta parte en las últimas semanas. Y bueno, en el tema económico, después de presentar al economista Gerardo Esquivel como el próximo subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Gerardo Esquivel es un economista muy reconocido en la academia. Me parece que él da clases en el Colmex, en el Colegio de México. Y bueno, pues ahora es invitado por López Obrador para hacerse cargo de esta función en la administración pública. Esperemos que le vaya muy bien. Y bueno, en esta parte Andrés Manuel anunció 7 proyectos de infraestructura que considera prioritarios para su administración. Y bueno, vamos a enumerar cada uno de estos proyectos importantes. El primero es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que bueno, pues ya hablamos un poquito de él, de lo que se piensa realizar, de lo que se piensa tratar. En segundo término tenemos las obras en el Istmo de Tehuantepec para unir la costa del Pacífico mexicano, así como a los países asiáticos que lleguen ahí con la costa de Estados Unidos. Este proyecto me parece que es uno de los más ambiciosos en en la próxima administración federal, porque de alguna manera busca explotar lo que no ha sido desarrollado ya en muchos años, una parte digamos, de una zona económica que prácticamente ha sido olvidada durante los últimos años, que es el sureste mexicano. Entonces, bueno, habrá que esperar qué tanta viabilidad y qué tanta potencialización económica en la región va a generar un proyecto tan ambicioso como este. Porque, bueno, ya te da apertura para mirar hacia muchos frentes en la parte comercial. Obviamente, para generar todo este corredor, pues se necesita infraestructura, se necesitan muchísimas inversiones. López Obrador se reunió en últimas instancias no solamente con con comitivas internacionales, que ya hablaremos un poquito más adelante de esto, sino también con la iniciativa privada nacional. Entonces, tendremos que esperar un poquito para saber cómo se va a desarrollar este proyecto tan ambicioso que es el corredor del Istmo de Tehuantepec. Bueno, como tercer proyecto tenemos la construcción del Tren Maya, que plantea que vaya de Cancún a Palenque. Como cuarto proyecto, la construcción de 300 caminos rurales con el uso intensivo de mano de obra en Oaxaca y Guerrero para crear un estimado de 50,000 empleos. Obviamente, pues este es un proyecto complementario a lo que sería el corredor industrial comercial en el Istmo de Tehuantepec para explotar, volvemos a lo mismo, la zona sureste que ha sido olvidada por muchos años, ¿no? En la detonación del desarrollo económico nacional. Como quinto proyecto tenemos la parte de comunicación para que todo el país tenga internet, sale la cobertura universal en internet. Como sexto proyecto, la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos de 2017, que este proceso de reconstrucción, bueno, pues ya ha venido desarrollándose ya desde hace algunos meses, y bueno, vaya que ha habido problemas, ¿no? Sobre todo con la parte del fideicomiso que ahorita vamos a comentar. Al respecto dijo que para el 19 de septiembre del 2018 se presentará el proyecto nacional en la materia, que sería ya, digamos, la parte fuerte desde el nuevo gobierno federal del proceso de reconstrucción. Tenemos como séptimo y último proyecto el apoyo a quienes viven en colonias marginadas de ciudades fronterizas y turísticas, así como la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, bueno, pues son proyectos que en un principio suenan ambiciosos. Veremos qué tanto puede tener viabilidad. Recordemos que el diablo está en los detalles. Entonces, pues habrá que esperar cómo se va desarrollando específicamente cada proyecto. ¿Sale? Rápidamente, Paloma Aurora Manzano se ha unido a la transmisión, lo mismo que Renato Picasso. Saluditos. Giovanna también se ha unido a la transmisión. Pues esto ha sido en la parte económica, en la parte de proyectos de infraestructura que se buscan detonar para el próximo sexenio. Y bueno, pues rápidamente vamos a entrar otra vez al tema del fideicomiso. En cuanto a este tema, Andrés Manuel expresó que de muy mala fe Hacienda entregó al Instituto Nacional Electoral pues información sobre el fideicomiso por los demás, y los consejeros la filtraron a los medios de comunicación para generar confusión en un asunto muy delicado, grave, porque deja la sospecha. Se trató, dijo, en palabras de Andrés Manuel, un golpe político. Asimismo, fíjense, tras celebrar que Morena haya optado por canalizar sus objeciones a la reducción del INE por los cauces legales, el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdoba, agregó en un video que fue difundido por redes sociales: asumimos que somos parte del Estado mexicano y entendemos que la comunicación respetuosa y fluida con otros órganos del Estado, y particularmente los gobiernos, los actuales y los que han sido electos,
es indispensable para que podamos enfrentar como sociedad los grandes problemas que aquejan a nuestra nación. Por cierto, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, pues en este video hizo mención de que, bueno, no hubo comprobación de que en la parte del fideicomiso pues hubiera un desvío de recursos hacia objetivos partidistas, hacia objetivos proselitistas o hacia el uso de campañas políticas. Entonces, bueno, pues ahí estuvo ese primer punto. Parece ser que la multa sí va a proseguir porque, bueno, según los cauces legales en materia electoral, Morena sí tuvo algunas anomalías en el manejo del fideicomiso. Todavía no se explica por qué el monto asciende casi a los 200 millones de pesos. Eso también es una interrogante que todavía no le queda clara a mucha gente. Pero bueno, pues en esta parte, pues parece ser que ya esto va a tener un cierre en la parte política ya más tranquilo. En la parte económica, bueno, pues sí va a costar una lanita a este movimiento de regeneración nacional. Por otra parte, tuvimos que las conversaciones que el gobierno de Estados Unidos mantiene con Andrés Manuel apuntan a lograr algo positivo en la relación bilateral, afirmó el presidente Donald Trump. Estamos hablando con México sobre el Telecán y creo que vamos a lograr algo, dijo el mandatario estadounidense ante inventores y empresarios reunidos en la Casa Blanca. Está planteando la búsqueda de negociaciones del acuerdo para el próximo mes, es decir, acelerar más todavía el proceso. Y bueno, a su vez el presidente Trump planteó además de una negociación rápida del Tratado de Libre Comercio, pues él expresa su acuerdo con las 4 prioridades definidas por el virtual presidente electo, lo que es la relación bilateral de comercio, migración, desarrollo y seguridad. Entonces, en palabras de Donald Trump, una relación fuerte conllevará a un México mucho más fuerte y próspero, lo que realmente me hará muy feliz, expresó el buen Donald Trump en una carta que, bueno, fue respuesta a la carta que primero había enviado Andrés Manuel López Obrador. Y esta carta fue fechada el día 20 de julio, ¿no? En Washington. Y bueno, a esto vamos, después de todo esto, López Obrador definió que su contenido forma parte de la nueva relación México-Estados Unidos y el próximo canciller Marcelo Ebrard confió en que se pueda llegar a un acuerdo en un periodo razonable. Puede ser algo relativamente, digamos, pronto o en un periodo corto. Aclaró que hasta ahora el muro fronterizo no está en la agenda. Por cierto, Andrés Manuel propondrá al exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Que esto fue ya uno de los anuncios, de los últimos anuncios que hizo López Obrador en esta cuestión, donde, bueno, ya está destapando algunas funciones que no se conocían desde antes. Entonces, Juan Ramón de la Fuente, que a Juan Ramón lo recordamos primero como secretario de Salud, después como rector de la UNAM, después incluso fue propuesto, me parece que hace 6 años, por el propio López Obrador para la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues 6 años después, ahora ya es propuesto como embajador ante la ONU. ¿Sale? La figura de Juan Ramón de la Fuente. Por otra parte, Andrés Manuel y su equipo de transición definieron con una delegación de alto nivel de Canadá, encabezada por la canciller Chrystia Freeland, que el Telecán continúe como acuerdo trilateral modernizado. Esperemos que la inversión se diversifique. Andrés Manuel dijo que esperaríamos en los próximos 6 años un aumento significativo de la inversión. Vamos a encontrar ahí un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, quizá más importante o igual que la actividad minera, pero no me quiero adelantar. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel. Y bueno, respecto de las acusaciones contra las mineras canadienses por la contaminación y las violaciones a derechos humanos de los trabajadores, indicó que se dijo explícitamente a la delegación canadiense que se exigirá a las empresas de este país la homologación de las políticas de respeto a derechos humanos, laborales y de medio ambiente. Se va a exigir el mismo trato, el mismo tipo de regulación de los países de origen, ¿sale? Entonces, en este sentido, pues ya era hora de que un gobierno, bueno, ya comience a manifestar estas exigencias, ¿no? Dentro de los intereses comerciales que, bueno, Canadá ya ha tenido desde hace algún tiempo. Rápidamente, bueno, pues sufrimos una pequeña interrupción en el video. Esperemos que, bueno, pase rápido. Entonces, estamos teniendo un poquito de fallas, pero bueno, ahorita estamos esperando a que mejoren
estas inconsistencias que estamos teniendo. Ahora de que un gobierno, bueno, ya comience a manifestar. Ahorita, bueno, pusimos un poquito el audio porque, bueno, estamos teniendo ahorita unas pequeñas fallas. Esperemos que esto se vaya arreglando. Vaya que sí es un poquito complicado de repente estar grabando. Una pequeña interrupción en el video. Esperemos que, bueno, pase rápido. Y bueno, ya para cerrar este apartado de este gobierno de transición, tuvimos que el tabasqueño anunció los nombres de quienes ocuparán la titularidad de instancias y dependencias del sector energético, entre los que destaca el ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, quien también, bueno, fue senador, quien estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos la figura de Octavio Romero Oropesa en la Dirección General de Petróleos Mexicanos, a Rocío Nale como titular de la Secretaría de Energía, que bueno, esto ya lo conocíamos desde hace meses, mientras que Alberto Montoya fungirá como subsecretario de Energía de esta dependencia. También Carlos Morales fue propuesto para encabezar una subdirección general de la Comisión Federal de Electricidad, en tanto que Luis Abelardo González será el coordinador de las políticas de energías renovables. Y bueno, también y al mismo tiempo, Andrés Manuel aseguró que en la próxima administración federal la relación con los sindicatos seguramente va a ser muy buena. Entonces, bueno, pues aquí está esta declaración. Para muchos sectores esto gusta, para otros no tanto. También ya comentaremos un poquito lo que fue nuestra experiencia en el proceso de oposición, pero esto ya dentro del contexto local. ¿Sale? Rápidamente vamos a pasar a lo que es lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Ya tiene un ratito que no hablamos mucho de esto. Sabemos que Claudia Sheinbaum pues ya es candidata electa para el gobierno de la Ciudad de México. La mayor parte de los, digamos, de las alcaldías en la Ciudad de México fueron ganadas por Morena. Y bueno, pues tenemos que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó a quienes serán los titulares de 17 instancias capitalinas a partir del 5 de diciembre. Se trata de 8 mujeres y 9 hombres, entre los que se encuentran exfuncionarios de la Administración Central y de la Delegación Tlalpan, así como diputados, activistas y académicos. Entonces, los próximos titulares de las 14 dependencias para la Ciudad de México son Rosa Isela Rodríguez Velázquez en la Secretaría de Gobierno y Héctor Villegas Sandoval en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. La Secretaría de Desarrollo Social estará a cargo de Almudena Osejo. En la Secretaría de Finanzas y Administración estará Luz Elena González Escobar. Rosaura Ruiz Gutiérrez estará al frente de la Secretaría de Educación, que se fusionará con Ciencia, Tecnología e Innovación. La nueva Secretaría de la Mujer será encabezada por Gabriela Rodríguez Ramírez. Marina Flores será la titular del Medio Ambiente. La Secretaría de Desarrollo Económico absorberá a la del Trabajo y Fomento al Empleo y estará a cargo de José Luis Beato González. En Obras y Servicios estará al frente Jesús Antonio Esteva. En Cultura, Alfonso Suárez del Real. Mientras que en Turismo estará Carlos McKinley Grumman. La Secretaría de Protección Civil se convertirá en el Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos, que encabezará Miriam Ursúa. En la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México estará César Cravioto, mientras en la Dirección General de Comunicación Social estará Iván Escalante y en la Secretaría Particular Carlos Alberto Ulloa. Aún falta por definir a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Contraloría General y la Secretaría de Salud, así como organismos como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Por cierto, fíjense, la Procuraduría General de Justicia deslindó de toda responsabilidad a Claudia Sheinbaum por el colapso del colegio Enrique Rebsamen durante el sismo del 19 de septiembre, donde fallecieron 19 niños y 6 adultos lamentablemente. Por cierto, a partir del 1 de enero de 2019 desaparecerán las fotomultas en la Ciudad de México y para ello se reformará el reglamento de tránsito y se promoverá la educación vial. Entonces, todo esto ha ocurrido en la Ciudad de México. Saluditos a Nubia Aurora, quien se ha unido a la transmisión, compañerita desde la secundaria en el Madero, en el Instituto Mexicano Madero. En la parte económica, bueno, pues hemos tenido algunos movimientos durante esta cuarta y última semana de julio 2018. Y tenemos que en el apartado económico, los ministros de Finanza y presidentes de bancos centrales de las mayores economías del mundo advirtieron en la declaración final de la reunión del G20 que el incremento de las tensiones comerciales y políticas implica mayor riesgo para el crecimiento global, por lo que instaron a tener más diálogo.
sale en esta reunión. Ya sabemos que, bueno, estos grupos, ¿no?, de potencias económicas se reúnen, ya sea a nivel occidental, como el grupo de los 7, o incluso a nivel mundial, como el grupo de los 20. Por otro lado, Alejandro Bermer, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, presentó la actualización de las previsiones regionales para América Latina y el Caribe, donde mencionó que al organismo no le preocupaba la llegada de Andrés Manuel al gobierno federal, sino la relación de Estados Unidos y la renegociación del Telecán. Esto es lo que ha arrojado más incertidumbre a las expectativas en la economía mexicana. Y bueno, pues de alguna manera se está muy pendiente de estos procesos que, bueno, se estarán dando en próximas semanas prácticamente. ¿Sale? Y bueno, pues ahora iremos a esta sección donde vamos a hablar de diversas notas que se han llevado a cabo de manera en escala nacional. Y bueno, comenzaremos con la primera, en la cual de octubre de 2016 a la fecha, periodo en el cual el panista Javier Corral ha gobernado la entidad de Chihuahua, pues han sido asesinadas alrededor de 4,000 personas, la mayoría de ellas con armas de fuego. Además de 10% de las víctimas pues eran mujeres, cifras que parten de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, bueno, pues ahí sí está algo preocupante, ¿no?, en el caso de Chihuahua. En otro tema, tuvimos que un enorme lago subterráneo fue descubierto en Marte, fíjense, lo que aumentó la posibilidad de que haya más agua y tal vez vida, informaron astrónomos. Este lago está situado debajo de una capa de hielo a 1.5 kilómetros de grosor en un área cerca del polo sur del planeta rojo. Y bueno, tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho. Esto indicó el informe publicado en la revista Science, que es una revista por demás conocida en el mundo de la ciencia. Y bueno, fue dirigida por investigadores italianos. ¿Sale? Este descubrimiento en Marte. Por otra parte, tuvimos que la diputada Alicia Barrientos Pantoja de Morena presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución, encaminada a reducir el 50% el financiamiento público a los partidos políticos, tema que ya habíamos hablado un poquito hace un ratito. Y bueno, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso, apuntó que no se trata solo de un asunto de austeridad, sino de una reforma mucho más profunda, ya que a su juicio el modelo institucional de la democracia mexicana, del sistema electoral y de partidos políticos se encuentra agotado y cuestionado. Al respecto, aseguró que Morena rechaza los 1.500 millones que le corresponderían para 2019 y, en congruencia con su política de austeridad, plantea disminuir el monto a la mitad para todos los partidos políticos. Por cierto, en esta semana se aprobó la Ley General de Transparencia, donde partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos deben transparentarlos de manera muy meticulosa. Los legisladores deberán hacer públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etc. Y no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos humanos, además de crearse el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, pues aquí están estas cuestiones legislativas que se aprobaron durante esta última semana de julio, muy interesantes. Sobre todo me parece muy importante que se exija la transparencia no solamente a partidos políticos, sino también a sindicatos, ¿no? Que bueno, ya también hablaremos rápidamente de este tema con los sindicatos, sobre todo el sindicato educativo. Entonces, rápidamente, con esto ya cerraríamos este contexto nacional y ahora vamos a entrar a la parte local, que sería todo lo que se ha suscitado en Puebla durante esta última semana de julio. En el contexto local vamos a comenzar con la exigencia con la que se dé certeza en la elección a gobernador de Puebla y que cese la persecución política hacia integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces, esta fue una petición firmada por 145 académicos de 15 países, lo cual, pues piden respetar la voluntad popular, proceso el cual todavía se está llevando a cabo jurídicamente. Parece que todo va a terminar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Toda esta parte, esta posibilidad para que la elección se pueda anular, ¿sale? Entonces todavía está pendiente esta cuestión. Hubo algunas declaraciones esta semana, ¿no?, de algunos miembros de Morena, sobre todo del candidato Luis Miguel Barbosa, sobre cómo va este proceso jurídico, ¿sale?
bueno, ya por otra parte, ante el destape del senador plurinominal electo Rafael Moreno Valle a la presidencia del Partido Acción Nacional, fíjense, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que primero debe aclararse lo que ocurrió en la elección de Puebla, impugnada por Morena por presuntas prácticas de defraudación electoral. Entonces, bueno, pues aquí hay un primer golpe de Javier Corral, quien es ahorita gobernador de Chihuahua, panista, hacia las pretensiones que el exgobernador de Puebla, Moreno Valle, está teniendo para poder adjudicarse la dirigencia de este partido. No va a ser cosa fácil, el partido quedó muy fragmentado después de todas las cuestiones que hubo en este proceso hacia la elección presidencial con Ricardo Anaya. Entonces, pues ya veremos cómo se va a desarrollar la parte política, porque el PAN también fue el segundo partido más perdedor después del PRI en materia político-electoral. Entonces, habrá que poner énfasis en cómo se dan estos procesos de reestructuración partidista. ¿Sale? Gino Longoni se ha unido a la transmisión. Saluditos. La alcaldesa electa, ¿no? Ya en otro tema, de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, confirmó la desaparición del Instituto Municipal de Arte y Cultura de la capital poblana, para dar cabida a la creación de la Secretaría de Cultura. También propondrá la creación de la Secretaría de Género en lugar del Instituto Municipal de las Mujeres. ¿Sale? Esta noticia, bueno, a muchos les gustó, a otros no tanto, sobre todo a los que, bueno, estaban trabajando en estas instancias públicas, locales, municipales. Por cierto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, informó que hizo 15 nuevas recomendaciones al gobierno del estado, de Tony Gali, aún, mismas que deberán cumplirse antes de febrero de 2019, para así no tener que emitir una alerta de violencia de género. Esto a raíz, bueno, de todos los feminicidios que han estado ocurriendo. Puebla es una de las entidades con mayor índice o mayor tasa de feminicidios, no solamente en lo que va del año, sino prácticamente ya en lo que va de la historia. Entonces es algo muy preocupante y la alerta de género es un pendiente que todavía no se ha, de alguna manera, que no se ha implementado y que ha dejado mucho que desear por parte de las autoridades. ¿Vale? En ese sentido, bueno, pues estas han sido las notas más significativas en la parte local en esta última semana. Y bueno, rápidamente a mí sí me gustaría comentar ya de manera personal, ya dejando un poquito a un lado estas cuestiones, pues lo que fue una experiencia personal con el concurso de oposición hacia las plazas de la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal. Y bueno, yo sí quisiera hacer algunas aseveraciones. En primer lugar, a mí me parece que el número de plazas que se otorgaron en este año, pues fue un número muy reducido de plazas, prácticamente todas temporales, no hubo ni siquiera pues 50 plazas de tiempo completo. Me parece que en primaria general fue lo más que hubo dentro del ámbito de las plazas de tiempo completo o definitivas. Prácticamente todos fueron interinatos, ¿no? En educación básica y en educación media superior. Fue un evento en el cual hubo muchas fallas, un proceso en el cual hubo muchísimas fallas de sistema de cómputo, no solamente para emitir fechas, para emitir comunicados, para emitir instrucciones. Yo ahí sí quisiera hacer un énfasis en que esto debe mejorar muchísimo, porque, bueno, muchos compañeros maestros se confundieron durante este proceso, no solamente antes de hacer el examen, sino durante y después de haber realizado el examen. Ustedes saben que, bueno, se lleva a cabo un concurso de oposición dentro de este sistema educativo mexicano. En la parte estatal, bueno, pues la SEP de Puebla se encargó de llevar a cabo este proceso. Y bueno, pues ya la entrega de plaza a mí me pareció un evento que fue un tanto disfuncional en el sentido de que citaron a mucha gente para las plazas que se estaban ofertando. Fue un evento muy largo en el cual la espera para que llegaran las autoridades a emitir sus discursos y a emitir sus diferentes comunicados, pues fue muchísimo. El evento comenzó a las 7 de la mañana y prácticamente las autoridades llegaron hasta las 10 de la mañana. Fueron 3 horas de espera entre la entrada, ¿no? el registro de entrada
y después esperar, ¿no?, a que llegaran las autoridades educativas, el secretario de Educación Pública, algunos miembros de los sindicatos o líderes sindicales. Entonces, la verdad es que eso a mí me pareció de muy mal gusto, el haber hecho esperar tanto pues a la comunidad aspirante, a la comunidad docente aspirante. Eh, Realmente sí me pareció muy triste que hubiera tan pocas plazas y prácticamente todas interinatos o plazas eventuales, muchos lugares lejísimos, con pocas horas. O sea, recordaremos que si entre menos horas sean, menos paga se va a obtener. Para ir a lugares tan lejanos, pues a mí sí me parece un tanto aventurado, ¿no? De muchos colegas que tuvieron que tomar esos lugares. La verdad es que yo sí quedé muy decepcionado en esa parte. Me parece que hubo muchos compañeros que realmente sintieron el desencanto, sintieron la decepción, muchos otros sintieron la impotencia y el coraje de no poder ni siquiera dar alguna observación, ¿no?, a lo que fue todo este proceso. La verdad es que el haber llegado a ese evento, ¿no? Prácticamente todos los que fueron, pues pasaron el examen de oposición, que es un examen bastante, si bien no es el examen más, digamos, complicado, pero sí el más tedioso, 8 horas de examen, pues quienes resultamos idóneos, la verdad es que no nos merecemos el trato que tuvimos. Y bueno, la verdad es que a mí se me hace muy raro que hayan tan pocas plazas. Hubo compañeros que en correos incluso mencionaron que habían disminuido el número de plazas de los que había en la convocatoria. Entonces a mí me parece muy preocupante. Hago un llamado a la comunidad docente, a la comunidad ciudadana, a que realmente pongamos énfasis en esta parte, ¿no? En la que, pues de verdad exijamos total transparencia en este tipo de procesos, porque no nos están regalando nada. Es nosotros, los que estuvimos como aspirantes, estuvimos en un proceso, pasamos un examen, ¿no?, que no fue algo sencillo, y bueno, pues lo mínimo que esperamos es un trato cordial de la autoridad que está organizando todo esto. Y bueno, pues habrá que ver lo de las plazas, porque ya mucha gente, hubo testimonios incluso que estuvieron mencionando que pues la triquiñuela está entre el tiempo en el que se da la convocatoria, ¿no?, en donde, bueno, ya se da un cierto número de plazas, y el proceso de oposición. Muchos compañeros incluso dijeron, a nosotros solamente nos dan las migajas de lo que se reparten en lo oscurito otras personas dentro de la secretaría y dentro de los sindicatos o de las secciones sindicales. Entonces, pues yo esperaría que no siguieran, porque, bueno, supuestamente la reforma educativa que se había aprobado era precisamente para acabar con estas cuestiones de compadrazgo, de herencia de plazas, de corrupción, y bueno, pues para mi gusto es muy preocupante que haya gente que ha estado ya durante muchos procesos, ¿no? Porque imagínense, ha habido compañeros, colegas, maestros y maestras que me han mencionado que han hecho hasta 4 veces el proceso y que no han logrado una definitividad. 4 veces han pasado el examen de oposición y no tienen una plaza definitiva. A mí me parece muy preocupante eso, ¿sí? Entonces, pues sí hago un llamado muy importante a la ciudadanía y también a las autoridades competentes para que se pongan las pilas, ¿sale? Porque no nos están regalando nada, nosotros accedimos a ese concurso, todo lo hicimos de manera legal, y bueno, independientemente ya del número de plazas que hubo, lo que sí exigimos es un trato más cordial, ¿sale? Eso que nos hicieron esperar fue grosero, porque ni siquiera habíamos desayunado, bueno, ni un coffee break ponen en el evento público para otorgar estas plazas, que a mi parecer es un evento que nada más sirve para tomarse fotos y para generar proselitismo. O sea, con todo respeto, pero eso sí me parece muy preocupante. En próximas entregas haremos un pequeño escrito, el cual, bueno, pues buscaremos publicar en algunos espacios. Y bueno, era nada más este último comentario que quería hacer sobre lo que fue esta parte del concurso de oposición para las plazas 2018-2019. ¿Sale? Pues ahorita estamos en lista de espera, veremos qué sucede. ¿Sale? Bueno, ya para cerrar esta parte política, económica y social, bueno, vamos a tocar ya otros temas ya para cerrar esta transmisión. Esperemos que, bueno, pues quienes están conectados, las pocas personas que se han conectado, bueno, hayan quedado bien informadas sobre todo lo que ha pasado en esta última semana de julio. Vaya que ha sido un mes
movidísimo desde que pues tuvimos a principios o en el primer día de este mes el proceso electoral, ¿sale? La jornada electoral que vivimos, ¿no? Y ha sido un mes bastante fuerte en el tema político. Pero bueno, ya dejando un poco de lado esto, tenemos que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, la delegación mexicana lleva hasta el momento 196 medallas, 80 de oro, 69 de plata y 47 de bronce, estando hasta el momento en el primer lugar del medallero, abajo de Colombia y de Cuba, ¿sale? Este es un resultado muy interesante porque, bueno, ya tenía muchísimo rato que no escuchábamos que México tuviera un desempeño en este tipo de competencias a este nivel, ¿sale? A mí también me gustaría hacer otro anuncio. No es justo que sigamos encontrando imágenes en las cuales muchos atletas mexicanos que pertenecen a esta delegación mexicana sigan en condiciones económicamente tan precarias para poder asistir y competir dentro de sus categorías y dentro de sus deportes. Comisión Nacional del Deporte tiene que ponerse las pilas porque ahorita están demostrando los atletas mexicanos un alto rendimiento y lo mínimo que se puede esperar de la autoridad deportiva es pues un poco de interés. Entonces, si el deporte mexicano tiene aspiraciones de crecimiento, pues ahorita toda esta delegación está demostrando que sin tantos recursos se están logrando resultados muy importantes, a veces del mismo bolsillo de los atletas y de sus familias. Entonces a mí me parece también muy importante que ahí pongamos el dedo en la llaga con la Comisión Nacional del Deporte, ¿sale? Ojalá y para los próximos tiempos esto vaya mejorando, ¿no? Ya con el cambio de sexenio. Y bueno, rápidamente estamos en espera de la jornada 2 de la Liga Bancomer MX en este Apertura 2018, ¿no? Ya tuvimos la primera jornada con algunos resultados interesantes. Y bueno, pues tuvimos el eclipse lunar total más largo del siglo XXI, pero ¿qué creen? Que aquí en Puebla no se pudo ver y en gran parte de México, al parecer solo se vio en Europa, en Asia, en algunas partes de África y en algunas partes de Sudamérica. Pero bueno, aquí en México pues no tuvimos la fortuna de ver este eclipse lunar total, ¿no? El más largo en este siglo XXI. Entonces, bueno, pues de alguna manera estas han sido las notas más importantes de esta cuarta semana de julio 2018. Alma Maravilla nos dice gracias. Pues se tiene que alzar la voz en estos temas. Ella también es colega docente y la verdad es que pues había que hacer la observación. Bueno, pues con esto cerramos esta transmisión. Esperemos que el dominguito hagamos un pequeño complemento informativo sobre todo si hay notas importantes en este fin de semana. Por mi parte, pues ha sido un gustazo estar compartiendo esta información con todos y todas ustedes, agradeciendo a quienes se estuvieron conectando en esta emisión. Y bueno, pues por mi parte es todo. Nos vemos y hasta la próxima.